Muy buenas noches, estimados amigos. Me complace atender la gentil invitación del Instituto de Capacitación Jurídica ICJ para que una vez más pueda dictar uno de sus interesantes cursos y en esta ocasión abocado a la oratoria como una destreza personal que se ha vuelto una exigencia en el mundo moderno para quienes nos desempeñamos en distintas actividades profesionales. Termina siendo una suerte de actividad de corte transversal y precisamente ahí radica su importancia y la necesidad de atender a esta materia. Nosotros vamos a desarrollar un curso a través de distintas sesiones donde podamos abocarnos a la oratoria, pero más que como un concepto, subrayo, como ya lo dije, como una destreza. De forma tal, pues, de que esta cuestión nos permitirá apreciar de que la oratoria no necesariamente se aprende. Me refiero como conceptos teóricos que tenemos que captar, sino que tenemos que adiestrarnos. Pero previamente a ello, tenemos que conocer algunas cuestiones iniciales que nos permitan comprender la trascendencia de esta oratoria y el por qué es una destreza que se hace necesaria. Porque si nosotros no captamos la real esencia de lo que significa esto y por qué nosotros tenemos que prestarle atención, entonces no vamos realmente a avanzar porque termina siendo una cuestión bajo presión, pero que no la hemos asimilado. Es importantísimo que cada quien se pregunte y se responda qué es lo que pretende alcanzar con esto, para que de inicio advierta si está o no en el camino correcto, ¿no? Como le decía, es indispensable que uno vea cuáles son los alcances de estas cuestiones y pueda dilucidar cuál brújula, cuál es el derrotero que viene. Y para poder entender lo concerniente a la oratoria, tenemos que partir de algunas cuestiones personales, psíquicas, subjetivas, y qué mejor que lo concerniente a la inteligencia. La inteligencia es el punto de partida, perdón, y hay que entenderla en su real dimensión para poder, de todo el universo vinculado a la inteligencia, centrarnos en una que nos interesa particularmente, que es la inteligencia emocional, que es la que nos va a permitir conectarnos de manera tal que desarrollemos la oratoria como una cuestión bastante natural, porque debe serlo así. La oratoria es parte de las capacidades innatas de una persona, pero que simplemente tiene que entrenarse, tiene que desarrollarse en base a la práctica. No es nada ajeno ni debiera ser renuente a las personas, menos aún a los profesionales que nos desempeñamos pues en distintas actividades y que se hace necesaria la correcta y eficiente expresión, tanto oral como también escrita. Por lo tanto, vamos a ver algunas cuestiones y me voy a permitir compartir la pantalla con ustedes para que podamos ordenar algunas ideas. Vamos a abordar el día de hoy el desarrollo de la inteligencia emocional en una primera parte y la motivación y beneficios de la oratoria para el desarrollo personal en una segunda parte. Todo finalmente integral y que permitirá de que nuestro desarrollo personal pueda llegar incluso a niveles de liderazgo. Habrán escuchado ustedes o leído en los últimos años de que hay abundante literatura
sobre lo que significa el liderazgo y el desarrollo personal. Y hoy día está en boga una cultura organizacional de desarrollo de habilidades blandas, por ejemplo, que son los que requieren las empresas. También se procura, pues, destrezas y habilidades. Y entonces esas cuestiones hoy no son, pues, ajenas, pero tenemos que saber desenvolvernos correctamente en este nuevo mundo. Ni qué decir con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Estamos en medio de una crisis mundial y esto exige replantearnos muchas cosas, redefinir nuestra forma de interrelacionarnos con el mundo, de alguna manera renacer, porque la crisis, si solamente la dejamos como tal en su visión negativa, entonces no termina siendo nada ventajosa de ninguna manera. Oiga, ¿la crisis puede ser ventajosa? Claro, por supuesto, si es que no la vemos solamente como crisis, sino como una oportunidad. Oiga, ¿cómo puedo hacer yo para que esto que es crítico en este momento se convierta en un trampolín para mi desarrollo personal, laboral, familiar, social y demás? ¿Puede ser eso así? Claro. ¿De dónde parte? Parte de la inteligencia emocional que vamos a ver ahora. Parte de la percepción que vamos a tener de las cosas. Tan simple como entender que todo es cuestión de perspectiva. Oiga, ¿estoy viendo el vaso medio vacío o el vaso medio lleno? Cada quien va a escoger. Si quiere, lo ve medio vacío y entonces tendrá una visión pesimista y dirá que todo es crítico y que todo se está cayendo y que va a haber enorme desempleo y que ya cerró su negocio y que perdió el trabajo y que esto no se va a solucionar y que continuarán las muertes y que no habrá la vacuna. Escoge esa posición. O si quiere, ve el vaso medio lleno y tendrá una visión optimista y dirá, bueno, de repente es momento para que ahora pueda emprender un estudio, pero de manera virtual. Oiga, de repente para cambiar la manera de atender a mi público en mi empresa. De repente es la oportunidad ahora para buscar un nuevo mercado menos golpeado como el peruano y voy a internacionalizar mi negocio. De repente voy a cerrar los canales tradicionales de comercialización y voy a ingresar al comercio online a través de canales virtuales. Oye, de repente ahora voy a descubrir una tecnología que antes acaso no la creía necesaria, pero que ahora se vuelve indispensable para poder desarrollarme. Y entonces voy a ahorrar recursos y mis gastos fijos se reducirán, mi rentabilidad aumentará, mi tiempo será más eficiente. Oiga, ¿le puedo dar una visión positiva? Claro, insisto, uno escoge, ve el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. ¿Esta es una mera crisis o es una oportunidad? Nosotros tenemos que escoger, pero eso exige madurez de pensamiento, un comportamiento vehemente, no de que nos vayamos a minorar, oiga, en la realidad avasallante. No significa que nos vayamos pues a acobardar ante los retos que se presentan en la vida. No. Oiga, pero es que la situación es incierta y es oscura. Sí, claro, por supuesto que lo es. Pero ustedes han percatado que siempre que hay oscuridad en la noche, luego empieza el día. Puede parecer algo muy simplista, pero ¿acaso eso no es así? Oiga, la noche más oscura no es seguida por el día con claridad. Entonces, ¿qué cosa nos está deteniendo? ¿Qué nos detiene? Nosotros mismos nos detenemos. Desarrollemos esa inteligencia emocional. Oye, ¿y esto cómo lo relaciono con la oratoria? Pero es que si usted desarrolla esa inteligencia emocional, mañana va a poder transmitir sus ideas al otro. ¿Quién es el otro? Su socio, su trabajador, su proveedor, el banco, su acreedor, su competidor, la prensa, etcétera. Oiga, transmitir ideas
Necesito transmitir, el mundo se me va a acabar porque no he podido pagar la cuenta del banco y ya vence y tengo la fecha encima y entonces me van a ejecutar y comienza a volar mi mente. Oiga, me van a ejecutar, me van a embargar, me quedo sin mis bienes, termino pobre, termino en la calle. Un momentito, oiga, un momentito. Usted puede tocar la puerta y puede ir a hablar con el banco. No, pero es que no va a servir. Pero es que si tiene esa visión reduccionista, si tiene ese ánimo perdedor, nunca va a lograr nada. Lo que pasa es que este es un juego muchas veces de perspectivas. Ustedes han escuchado esa frase, oiga, el banco siempre gana. ¿No? Con el banco no hay pierde, el banco siempre va a ganar, oiga, yo no voy a poder ganar. ¿No? El banco tiene sartén por el mango, el banco va a ganar, el banco es el fuerte. ¿Saben quién nos ha vendido esa idea? Los bancos. ¿Y saben por qué? Porque el banco no es fuerte. Oiga, ¿cómo que no? El banco no es fuerte, que vamos en perspectiva. Oiga, ¿saben cuándo es fuerte el banco o hasta cuándo es fuerte el banco? Hasta el día que te suelte el dinero. Cuando el banco tiene acá el fajo de billetes y tú quieres este dinero y quieres que te preste, ahí el banco tiene todo el poder y te dice, no calificas. A ver, preséntame más documentación. A ver, tráeme tus boletas de venta. Quiero ver tu declaración de impuesto. Fírmame este papel, fírmame el otro. Claro, ahí el banco es el todopoderoso. Tú estás, oiga, anhelando este fajo de billetes. El banco tiene el poder. Pero el día que el banco te concede el préstamo y te entrega el dinero, ese día el banco perdió todo el poder. Y ahora el banco se muere de miedo. Se muere de miedo porque dice, ¿y si no me devuelve? El riesgo que carga. Porque si no me devuelve ese dinero, oye, ese dinero no es mío, dice el banco, es de mis ahorristas. ¿Cómo les devuelvo? Ah, entonces el banco está que se muere de miedo. Oiga, el banco no quiere llevarte un juicio de 5, 6, 7, 8 años, no quiere eso, quiere el dinero, eso quiere. Entonces, ¿qué hace para que tú no le vayas a jugar desleal? El banco te inyecta miedo y vende la idea que el banco es poderoso. Y como tú le tienes miedo, no, con el banco no me voy a meter, tú dejas de pagarle a todo el mundo, pero al banco no, y al banco le paga, y el banco cobra. Ah, vean ustedes la capacidad de persuasión que ha tenido el banco. Claro, el banco te ha persuadido porque te ha dado la idea, ha generado esa idea y la ha impregnado en la mente de la gente que es todopoderoso y no lo es. Pero qué bien por el banco, pues, que sabe defender sus intereses. Pero si yo entiendo eso, mañana voy y le toco la puerta del banco y le digo, quiero negociar contigo. No tengo para pagar, quiero negociar contigo. Mira, puedo pagarte en este momento 40%. Te puedo pagar el saldo 30%, te voy a pagar, oiga, en 2 años. El otro 30% no tengo, me condonas. Y entonces, si yo tengo claro eso, voy a poder negociar. Voy a tener capacidad de persuasión. Bueno, ¿me quieres hacer un juicio? Haz el juicio. No tengo bienes, no hay nada que me ejecutes. ¿Quieres hacerme un juicio de 5, 6, 7 años? Perfecto. O puedes recibir en este momento, contante y sonante, 40%. Créanme que lo va a recibir, porque prefiere eso a someterse a un proceso largo y que no se sabe cuál va a ser el resultado. Entonces, vean lo importante, como dice el dicho, no basta hacerlo, sino parecerlo. Oiga, las apariencias también importan. Sí, eso se llama capacidad de persuasión. Y yo persuado de muchas maneras. Pero una de las maneras de persuadir es con la palabra. Con la palabra. Creo que también puedo persuadir hasta con mi presencia. Un lenguaje kinestésico, kinesiólogo. Claro. Oiga, cuando yo entro, pues, totalmente temeroso, agachado, mirando el suelo, temblando, sudando, tartamudeando, de nervios, ¿qué demostración voy a dar a la contraparte? Que me muero de miedo. Oiga, pero si yo entro empoderado, no digo soberbio, pero empoderado, seguro de mí mismo, mire señor, esta es la realidad, mi propuesta concreta es esta. Pues si yo voy al banco y le digo, a ver, no le puedo pagar, ¿qué hago? No sé qué puedo hacer. Oiga, no, vaya concreto. Oiga, no le puedo pagar los 10.000 soles, pero le puedo pagar en este momento 4.000 soles. Los 6.000 restantes yo no puedo pagar ahora. Le podría pagar 3.000, pero en 3 meses. Los 3 restantes ya no le puedo pagar. Esa es mi posición. Tómelo, déjelo, me avisa. Pero yo voy concreto, claro. Oiga, para que tú convenzas al que está al frente, primero convéncete tú. Primero convéncete tú. Entonces, ¿realmente te has convencido? ¿Te has creído la historia que estás diciendo? Esto es como cuando sucede un examen de grado, ¿no? Yo lo veo muchísimo esto en las universidades, donde soy habitual jurado en los exámenes de grado. Oiga, va alguien a defender su tesis
Pues no está convencido de la tesis. Usted pretende convencer a 3, 4, 5 jurados cuando usted no se ha convencido de lo que dice en su tesis. ¿Cómo puedes convencer al del frente si no estás convencido tú? O mañana más tarde en un tribunal, ¿cómo el abogado pretende convencer al juez si ese abogado no está convencido de lo que está defendiendo? Entonces, el autoconvencimiento es el punto de partida. Yo me tengo que creer lo que estoy diciendo. Realmente asumo, me pongo la camiseta y luego traslado mi idea con fidelidad. Oiga, ¿sabe trasladar su idea con fidelidad? ¿Realmente lo que está en su cabeza es lo que transmite su palabra? Esa es la oratoria, la capacidad de transmitir fielmente las ideas. ¿No han escuchado muchas veces personas que cuando quieren expresar una idea dicen, me quedé sin palabras? ¿No han escuchado eso? ¿Cuántas veces lo habrán escuchado? Me quedé sin palabras. Oye, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que no tiene la capacidad de expresar con palabras la idea que tiene en la cabeza. Vean el punto. No es que no tenga la idea, la tiene clarísima, pero no sabe expresarla. Y no tiene palabras. ¿Por qué? Porque seguramente tiene un pobre vocabulario y no encuentra las palabras suficientes para expresar sus ideas. ¿Y por qué? Bueno, seguramente porque lee poco o porque no lee variado, que es la manera de tener los insumos adecuados para una adecuada oratoria. Oye, quiere tener insumos para que usted pueda desenvolverse con un lenguaje fluido y solvente. ¿Qué necesita? Necesita un vocabulario amplio. Las palabras son como mariposas que están volando. Yo tengo que coger aquella que sea pertinente, pero para eso tengo que tener un vocabulario amplio. Oiga, si mi vocabulario es restringido, va a pasar que me diga es que no encuentro las palabras adecuadas, es que no sé cómo decirlo. O digo algo y mañana cometo un error y cuando me critican, es que no quise decir eso. Claro, es que empleó la palabra inadecuada. Sí, pues. ¿Y eso por qué? Porque no sabe expresar sus ideas. Y cuando yo expresé mi idea, ahora no basta que la suelte, sino que mi idea debe tener la capacidad de persuasión. Oiga, convenza con la palabra. Porque la inteligencia, que es la que vamos a ver luego, oiga, convence en base a la razón. El que no tiene la inteligencia suficientemente desarrollada, ¿cómo quiere convencer? Por la imposición de la fuerza, no por la imposición de sus ideas. Oiga, vamos a un debate, enfrentémonos con ideas, pero el que se desespera, el que pierde, el que tira la toalla, el que ofende, el que es brusco en la respuesta, el que es sarcástico, el que se va por la tangente, es porque no tiene ideas para debatir. Oiga, cuanto más grande es la ofensa, está demostrando la mayor de sus ignorancias. Escuchen a las personas que mañana más tarde ofenden, insultan, gritan. El grito, ¿qué cosa es? Psicológicamente, es un llamado de auxilio y de desesperación cuando no encuentras ideas en tu cabeza cómo expresarlas. Eso es, oiga, no tengo las razones, me desespero, ¿qué hago? Grito, grito, levanto la voz, oiga, tamboreo la mesa, pateo una puerta. Claro, esa es la desesperación que estoy demostrando porque lamentablemente mi inteligencia no está desarrollada, pues. Entonces, no podemos nosotros estar en ese escenario. Oiga, el del frente, tu interlocutor pierde los papeles y quiere pelearse, que se pelee solo. Para que haya una pelea tiene que haber dos, ¿no? Yo no me haré partícipe de ese enfrentamiento vil. No tiene ningún sentido. Oiga, no, luche con la razón, pero para eso tenga claras sus ideas. Haga un mapa mental de qué cosa es lo que quiere expresar. Definitivamente ya lo desarrollaremos en su momento, pero no es una buena mecánica, por ejemplo, memorizarse un discurso. Eso es lo peor que puede hacer, ¿no? Oiga, la peor técnica de oratoria, memorizar un discurso. Mañana se olvida una coma y se le cayó todo el discurso como si fuese un castillo de naipes.
no memorice un texto. Oiga, tenga en claro sus ideas, ordene, haga un mapa mental. Primero esto, luego esto, luego esto. Y en todo discurso oral o escrito tiene que haber una introducción, tiene que haber un cuerpo y tiene que haber un cierre. Esa es una estructura ordenada. ¿Que hay técnicas? Hay muchas, pero partamos de lo más elemental, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces? Desarrollar la inteligencia emocional puntualmente. Pues bien, veamos algunas cuestiones a partir de lo que les estoy diciendo. Las inteligencias múltiples es un concepto desarrollado ya hace varias décadas, ¿no? Gardner dice de que las inteligencias múltiples tienen distintas manifestaciones. De hecho, ha ido enriqueciendo esta lista el autor citado con el paso del tiempo. Ya visto en perspectiva, distingue una inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia corporal, inteligencia sinestésica, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal e inteligencia naturalista. Las 5 primeras encajan en la llamada inteligencia racional, la sexta y la séptima con última la agregó tiempo después, que es la inteligencia naturalista. Una breve acotación de cada una de ellas para ir a lo que nos interesa, ¿no? La inteligencia lingüística se basa en el uso del lenguaje. Es utilizar las palabras adecuadas. Las palabras, por ejemplo, mal empleadas pueden ser hirientes. Oiga, puede herir más que un golpe físico. Entonces yo tengo que saber utilizar las palabras adecuadas, pero no solamente las palabras adecuadas, sino la forma como las utilizo. Oiga, la entonación, por ejemplo, o la manera como las voy a expresar. Entonces, el tema terminológico no es cuestión menor. Supone tener un vocabulario suficiente y vigente que nos dé el recurso para transmitir nuestra idea con solvencia. Luego viene una inteligencia lógico-matemática que nos ayuda a ordenar la mente. A veces cuando estamos en el colegio, en la educación primaria o educación secundaria, más de uno se pregunta, oiga, pero ¿para qué me va a servir la aritmética, la geometría, la trigonometría? Si yo no voy a ser un ingeniero, oiga, yo me voy a dedicar pues a ser un médico veterinario, oiga, yo voy a ser pues un administrador de empresas, o yo voy a ser pues un abogado, etcétera. Y no se dan cuenta de que no solamente es para saber esas materias, sino porque la mente se desarrolla en un orden. Oiga, el que tú sepas operaciones matemáticas te va a ayudar mañana a tomar decisiones, por supuesto. ¿Han escuchado ustedes acerca de la teoría de juegos? ¿Cómo tomar decisiones con teoría de juegos? Y se basa en cuestiones matemáticas. O entender, por ejemplo, el hacer un análisis costo-beneficio, oiga, dentro de una empresa. O hacer un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y yo tengo que ponderar, tengo que darle un valor a las cosas. Tengo que saber, entonces, en qué orden se presentan estas. Si mañana quiero aliarme con un competidor en el mercado, oiga, hay un sentido de asociatividad. ¿Recuerdan ustedes la propiedad asociativa dentro de las matemáticas? Oiga, tiene relación con esto, por supuesto. Y si quieren entender la
caracterización infinita de los números, ¿no? Y cómo se presentan estos de una manera ilimitada. Y recuerdan ustedes el valor pi dentro de las matemáticas. Oiga, eso nos puede llevar a entender hasta filosóficamente cómo es ilimitado el desarrollo de una persona o cómo es la evolución de la humanidad ilimitada, y tiene un contexto filosófico que nos ayuda a entender las cosas, o un principio de relatividad, y en una contextualización como la vigente nos hace ver qué tan relativa es la vida y qué tan frágil es esta cuando nos enfrentamos a una pandemia desconocida donde finalmente no se hacen distingos. Oiga, todo eso puede tener un trasfondo matemático, claro, lógico, por supuesto, por supuesto. Oiga, hasta las decisiones de un juez. ¿Han escuchado ustedes acerca del análisis económico del derecho? ¿Cómo racionalizar una ley y preguntarse, oiga, ¿tiene justificación o no? ¿Saben ustedes que hay una ley en el Perú que nos dice cómo elaborar leyes? Hay una ley que nos dice cómo elaborar leyes, la ley de sistematización legislativa, y en esa ley se señala que en los proyectos legislativos debe haber un análisis costo-beneficio que se basa en cuestiones matemáticas, y lamentablemente, como esto se desconoce, en la práctica los congresistas presentan un desastre en el proyecto de ley y su análisis costo-beneficio es cualquier cosa menos eso. Y por eso tenemos las leyes que tenemos. Y luego dicen, oiga, pero todo esto es costoso, ¿cuánto le cuesta al Estado? Bueno, ahí está pasando factura el que la gente no sepa matemática, pues. El que no haya aprendido estas cuestiones lógicas. Y así, pues, una serie de inteligencias, la espacial. Oiga, uno se ubica dentro de un espacio determinado. Cuando uno ya sabe conducir un auto. Oiga, ¿acaso cuando estoy conduciendo el vehículo, cuando yo estoy manejando mi auto, yo estoy viendo el acelerador y el freno cada vez que tengo que utilizarlos? No, ya sé dónde está cada pedal y automáticamente lo hago. Y al inicio, cuando uno es novato, oiga, lo hace lento, mira bien el cambio, el timón. Pero cuando uno ya ha manejado, pues hoy a 15, 20, 30 años, esto ya es algo que está totalmente interiorizado. Yo subo al auto y claro, estoy concentrado, pero puedo estar conversando con una persona y yo manejo de la manera más natural. Y estoy haciendo el cambio, estoy presionando el acelerador, el freno, muevo el timón, prendo las luces, y yo ya sé dónde está cada parte. Y cuando mañana cambie de auto y tengo un auto nuevo, seguramente que el primer día, segundo día, me siento un novato. Oiga, no sé dónde está, oiga, dónde enciende la luz, dónde se prende la plumilla. ¿Por qué? Porque me dieron otro auto. Uno se acostumbró a ese espacio. Uno ya sabe dónde está cada cosa, ¿no? Ahora con esto, por ejemplo, del trabajo remoto, oiga, y toda la tecnología, producto de esta circunstancia, uno tiene que ver la forma de maximizar su productividad, ¿no? Y cada quien tiene que encontrar sus formas. Yo he encontrado la forma de maximizar la productividad de aquí en mi oficina utilizando 3 computadoras a la vez, porque es la manera como puedo acceder a los correos, a los documentos, a los trabajos, ir avanzando al mismo tiempo. Y entonces son 3 computadoras que están encendidas, pero cada una sirve para tareas distintas. Y el primer, segundo día tenía que interiorizar para qué servía cada una. Ahora ya todo es automático y yo sé ya para qué sirve cada una. Oiga, y con cómo estoy accediendo al correo electrónico, al documento, y no me confundo, porque esa es la inteligencia espacial. Si yo muevo el orden de las computadoras, nuevamente voy a tener que aprenderlo. Esa es una inteligencia espacial. La inteligencia corporal sinestésica, la del cuerpo. Oiga, uno habla con el cuerpo, con los ademanes, habla con la mirada, con los gestos. Si va a ingresar a un lugar, oiga, antes que salude, antes de ello, puede brindar una sonrisa. No entre con el gesto adusto. Más aún si lo que va a pedir es de repente un favor. Oiga, va a realizar un trámite. Se le pueden abrir puertas hasta con un gesto, como dice un dicho, una sonrisa vale mucho, pero no cuesta nada.
Entonces, oiga, ¿por qué no tener un gesto amable? ¿Por qué no ser afable en la comunicación? Depende mucho eso. Hay todo un estudio de lo que significan los gestos. Una persona que va pues a una entrevista de trabajo y al momento de la entrevista cruza los brazos, ¿qué está demostrando? Está demostrando inmediatamente una barrera. Claro, psicológicamente eso se estudia así. Esta es una barrera. Oiga, una persona que está mirando el techo, que está demostrando que no tiene las respuestas claras y las está buscando en cualquier otro lado y cree que del cielo le va a caer. Una persona que no te mira los ojos, mira a cualquier otro lado cuando te habla, es evasiva, seguramente está mintiendo, por eso no te mira los ojos. Una persona que suda las manos está demostrando nerviosismo. Oye, yo puedo hablar con mis gestos, con mis ademanes, con el cuerpo. Una persona que entra a un lugar y entra con las manos hacia atrás y se para de manera así, sacando el pecho. Oiga, está demostrando bastante autoridad y de repente hasta soberbia o prepotencia. Oiga, yo soy muy valiente, a mí no me hacen nada. Una parte vulnerable del cuerpo es el pecho de una persona. Cuando yo pongo las manos hacia atrás, es como que aquí está el pecho, es como estar pechando pues a alguien para una pelea. Entonces vean ustedes, todo eso es la inteligencia corporal, ¿no? Oiga, uno tiene que saber cómo utilizar estos gestos y ademanes cuando es un profesional. Oiga, va a recibir un cliente y al cliente lo va a recibir tirándose usted así hacia atrás. ¿Qué está demostrando? ¿Cercanía con el cliente o le está demostrando distanciamiento? Usted es un abogado o es un médico y entonces el cliente va a contarle un problema. ¿Qué es lo que espera? Lo que espera es alguien que lo entienda. Empatía, ¿han escuchado eso? Colocarse los zapatos del otro. Oiga, voy a entender tu problema. La gente espera personalización, no de que yo le diga, perfecto, señor Rodríguez. Oiga, mejor aún si le digo, Juan, vea usted, esto es así. Lo estoy personalizando, pero si, a ver, muy bien, usted es el número 158-2020. Un código. Oiga, ¿cómo tu cliente va a ser un código? Entonces lo estás bajando a su mínima expresión, de manera tal de que hay que entender cuán importante es el lenguaje del cuerpo. El lenguaje musical, ¿m? La música es una forma de expresar el arte y de esta manera también uno sintoniza, ¿no? Y puede sintonizar con su entorno. El escuchar música también es parte de la inteligencia y son distintos tipos de música para distintas circunstancias, desde una música relajante hasta una música que le llene de energía. Con la música se puede expresar muchas cosas. En cuanto a la inteligencia naturalista, el entorno le dice algo, el entorno, el que usted esté disfrutando de la vista de un campo florido o que esté en la orilla del mar siendo acariciado por la brisa marina o que esté caminando un parque de noche y viendo las plantas y oyendo algunas aves o que esté contemplando un río y perdiéndose en el sonido que rompen las olas que vienen en este río caudaloso y chocan contra las piedras. ¿Le está diciendo algo eso? De repente, no me interesa, pues, bueno, pues no ha desarrollado eso. Hay personas que sí y se extasían con lo que estoy mencionando. Y así, pues, como ustedes verán, hay distintas manifestaciones de esta inteligencia. Pero de todo esto nos interesa a nosotros la inteligencia emocional, es decir, la número 6 y la número 7. La número 6 es la inteligencia interpersonal. Inteligencia interpersonal. Esta es la habilidad para trabajar cooperativamente con otros grupos, comunicarse verbal o no verbalmente con otras personas. Es la capacidad de notar las diferencias personales entre otros, por ejemplo, los modales, temperamentos, motivación e intenciones. Vamos a ver, trabajar cooperativamente.
Es lo que les decía hace un momento. Oiga, hay que entender que el trabajo cada vez tiende a ser más colectivo. No puedo pretender ser yo un pulpo que hago de todo, ser un todista, tener esta posición individualista, porque al final no me permite crecer profesionalmente. Yo necesito de otros y la inteligencia está en juntarse con otros que tengan habilidades distintas a las mías, pero complementarias a lo que yo necesito. Oiga, eso es, y trabajar cooperativamente para que ganemos todos, lo que les decía hace un momento, la política ganar, ganar, no ganar, perder. Yo voy a ganar y tú vas a perder, yo te voy a quitar, ¿para qué hago eso? Hasta las empresas lo entienden, ¿no han visto cuando hay fusiones de empresas, grandes empresas que se fusionan con la competencia? Oiga, A y B estaban compitiendo y en un momento dice, dejemos de competir, vamos a fusionarnos. ¿Para qué me peleo contigo? Mejor estamos del mismo lado. Oiga, tú eres una empresa grandota, yo también. Si vamos a canibalizarnos, vamos a salir perdiendo. Y peor aún, cuando dos grandotes se pelean en el mercado, lo que suele pasar es que le dejan espacio para que un tercero muy chiquito entre, sin que se den cuenta. Es por eso que hace algunos años se fusiona LAN con TAM, las dos aerolíneas. Oiga, porque a LAN le interesaba el mercado del Brasil, donde estaba TAM. Y a TAM le interesaba el mercado de Perú, Chile, Argentina y Ecuador, donde estaba LAN. Cada uno es grande en su mercado. ¿Qué? ¿Voy a irme a tu mercado para pelearme contigo y para que los dos nos saquemos los ojos? ¿O mejor nos fusionamos y creamos la 10ª aerolínea más grande del mundo? Esa es la capacidad de trabajar cooperativamente, ¿no? Con otros grupos, de manera tal de que evitemos el aislamiento. La inteligencia intrapersonal es la que se refiere a los aspectos internos del ser, como el conocimiento de los sentimientos, los grados de los estados emocionales, los procesos de pensamiento, la autorreflexión y un sentido de intuición sobre la realidad espiritual. Aquí importa mucho, por ejemplo, la meditación. Oye, ¿qué tanto me conozco? Para empezar, yo mismo. ¿Qué tanto conozco a los demás? Oiga, ¿realmente entiendo las situaciones que están atravesando otras personas de mi entorno? Habrán escuchado esta palabra, tino, para decir las cosas en el momento preciso. Hay que saber. Por ejemplo, ¿sabe usted despedir a un trabajador? Oiga, hay momentos en que de repente va a ser necesario, no quisiera hacerlo, pero va a ser necesario. Hay que saber ser jefe. ¿Sabe usted reprender y llamar la atención a un trabajador incumpliente? ¿Sabe usted sancionar? Oiga, no todo el mundo tiene esa capacidad porque de repente se va a un extremo o al otro. De repente es un salvaje en su forma de tratar, humilla a la persona. Oiga, porque usted sea jefe no tiene que humillar al trabajador que cometió un error. Ese es un extremo. El otro extremo es no decirle nada y pasarlo por alto y sigue cometiendo el error. No. ¿Sabe usted tratar a la persona? Oiga, la llamo aparte, la llevo a una oficina, le escucho, le pregunto, porque la mejor manera de hacer notar un error es que lo note la propia persona. Oiga, ¿qué consideras que has hecho mal en esta tarea que te habíamos encargado? Bueno, tal cosa, creo que le he hecho mal. Muy bien. Ese ha sido el error. Perfecto. ¿Y cómo crees que esto se debe corregir? No le digas tú, dile al otro. Has generado esa interacción. O las formas de relacionarte con las personas, ¿no? No diga no, no diga no. Al contrario, dele vuelta a esto, ¿no? Muchas veces los padres con sus hijos, ¿no? Oiga, no puedes venir tarde, no puedes salir. Entonces, dele vuelta a esa figura. Puedes venir hasta tal hora. ¿Mm? Puedes salir a estos lugares, no al de acá. No diga el no es muy confrontacional. O si no, no justifique, porque los pretextos están muy mal vistos. Más bien agradezca, agradezca. Disculpa por haber llegado tarde. Mejor que eso diga, muchas gracias por haberme esperado. Eso.
Oiga, llegué tarde a la reunión, perfecto. En vez de decir, disculpa por haber llegado tarde, que hubo congestión, tráfico, etcétera, mejor diga, muchas gracias por haberme esperado. Lamentablemente hubo tráfico en el camino, pero le agradezco que me haya esperado. Empecemos la reunión. Agradezca, sea agradecido, establece un mejor nexo. Su interlocutor va a valorar más que usted le diga gracias por haberme esperado, que le digas de frente, discúlpame porque había tráfico o un choque en la esquina. Vea la manera de decir, estoy diciendo lo mismo, pero de otra manera. Eso es decir las cosas con inteligencia. Hay que desarrollar la inteligencia. A veces se cree, ¿qué cosa es inteligencia? Memorizar. Esa es una partecita que yo sé, oiga, ¿cuánto es 5 por 8? ¿Eso es inteligencia? Eso ha memorizado la tabla del 5. Eso es lo que ha pasado. Esa es la inteligencia matemática, ¿no? Es una parte. Pero la inteligencia es saber actuar y relacionar. Esa es la inteligencia emocional. Oiga, sepa interrelacionar, no sea una isla. Porque de repente es una persona, oiga, muy solvente en conocimiento, con grandes credenciales profesionales y académicas, pero no se sabe relacionar con el resto. No han visto cuántas veces sucede, oiga, personas muy inteligentes o sobresalientes, pero que son totalmente retraídas o alejadas del ámbito social. Oiga, incluso el resto no les tiene mayor confianza o no les tiene mayor, incluso hasta respeto por su inteligencia, porque no saben relacionarse. Y habrá gente que dice, bueno, sí sabe, pero es un pedante, es un patán. Entonces, oye, ¿eso está bien? Pero es lo que yo he generado. Diré, bueno, él dice eso. Sí, pero ya son 2, no, son 3, son 10, oiga, son 20, son 80. Oye, entonces, ¿qué? 80 no se están equivocando. El que está equivocando eres tú. De repente eres un patán. No puede ser eso. Porque todas mis credenciales académicas y profesionales se van a caer estrepitosamente porque yo no me sé interrelacionar. Oiga, yo necesito poder interrelacionarme con el resto para que me puedan contratar, para que ese cliente recurra a mí, para que tenga la confianza y me cuente. Oiga, un cliente tiene que tener la confianza con su médico, con su abogado, ¿no? Entonces, oiga, para que le diga la verdad. Pero yo he generado eso, un puente o una barrera. Preguntémonos. La inteligencia emocional, según Goleman, que es quien más ha estudiado y difundido este tema, señala que se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. También a nuestra capacidad para motivarnos y mantener adecuadas relaciones interpersonales, que sean sostenibles en el tiempo, agregaría, ¿no? No se trata de tener una gran cantidad de amistades, pocas pero valiosas, que sean sostenibles en el tiempo, que realmente trasciendan, que sea una amistad recíproca y desinteresada, que sea una amistad que se demuestre en las circunstancias más adversas y no meramente circunstancial o coyuntural. Eso supone el desarrollar pues una inteligencia emocional adecuada. La inteligencia emocional va a vincular 3 desarrollos. El desarrollo cognitivo, que supone pensar, el desarrollo emocional, que supone sentir, y el desarrollo conductual, que supone actuar. Por lo tanto, hay 3 aristas en este triángulo: pensar, sentir y actuar, con 3 desarrollos: emocional, cognitivo y conductual, respectivamente. Así pues, tendremos una inteligencia que sea solvente. La inteligencia emocional está basada en 5 dimensiones o ámbitos de actuación, y cada una de ellas tiene competencias emocionales específicas. Número 1, la conciencia de uno mismo. ¿Uno se conoce? A veces cree conocerse. ¿Realmente se conoce a ciencia cierta? ¿No han escuchado cuando hay personas que dicen, pero es que no sé qué cosa es lo que yo quiero?
Oiga, no sé si abandono esta carrera de la universidad y emprendo otra porque no sé qué cosa quiero estudiar. Oiga, estoy en un trabajo y me han ofrecido otro. ¿Cuál escoges? No sé. Pero bueno, escoge en base a cuáles son tus metas. ¿Qué cosa es lo que tú quieres profesionalmente? No sé. Uno no tiene conciencia de uno mismo, ¿no? La autorregulación, ¿se sabe controlar? O cuando escuchan a alguien que dice, oiga, no sé por qué actué de esta manera. De verdad, discúlpame, no sé por qué te dije eso, no entiendo por qué lo hice. Oiga, pero si tú lo has hecho, si tú lo has dicho, es que no puedes autorregularte tus actos, tus palabras. Hay gente que pierde los papeles, llega hasta la violencia, pero de repente es una persona sumamente tranquila y luego dice, no sé qué me pasó, realmente me descontrolé, no sé qué me pasó. La motivación. La motivación es el empuje, el combustible, la energía que nos mueve. Es importante estar motivado. Uno tiene que encontrar motivación en algo o en alguien. Oiga, ¿por qué haces esto? Porque me gusta, porque me agrada ayudar a la gente, porque estoy siguiendo los pasos, oiga, de mi padre, porque estoy desarrollando un negocio familiar que satisface a toda mi familia, porque esto es el negocio del futuro. Oiga, tiene que haber una motivación, tiene claro qué cosa es lo que le empuja, porque si no termina en una actividad meramente mecánica donde todos los días yo hago algo rutinario. Oiga, despierto en la mañana, me alisto, desayuno, trabajo, ceno, vengo, duermo. El día siguiente me despierto, me alisto, lo mismo. Pero ¿cuál es su motivación? Parece esto paradójico, ¿no? Pero, por ejemplo, tener demasiado éxito termina siendo muchas veces lo que frustra esta dimensión. ¿Qué pasa cuando yo soy demasiado exitoso? Oiga, demasiado exitoso, millonario. Llega un momento en que digo, no necesito trabajar, ¿no? Tengo todo. Oiga, ya no tienes motivación. Entonces, de repente tú estás trabajando, esforzándote, yo voy a conseguir un trabajo adicional porque quiero comprarme una moto. Bueno, esa es tu meta, pues. Oye, quiero pagarle, pues, la fiesta de quinceañero de mi hija. Oye, quiero darme, pues, un viaje de luna de miel con mi esposa porque cuando nos casamos no tuvimos dinero, pero ahora sí quiero hacerlo. Oye, pero alguna motivación hay. Pero ¿qué pasa cuando tienes todo el dinero del mundo? Entonces eso ya termina siendo pues tan extremo que llega un momento y dices, oiga, ¿para qué me levanto hoy día de la cama? O sea, me podría quedar acá, igual estoy ganando, ¿no? Tengo mis negocios, tengo mis empresas, tengo una mansión, tengo auto, tengo viaje, ya no necesito nada, pierdes eso. Tienes que encontrar una motivación. Por eso que hay millonarios que cuando ya tienen todo, ¿cuál es su motivación? Bueno, ayudar a la gente pobre. Y entonces Bill Gates se ha puesto como motivación cuestiones concretas, ¿no? Por ejemplo, una motivación de Bill Gates, que ya no necesita trabajar y de hecho ya ni trabaja en Microsoft, sino en su fundación, pero su motivación, ¿cuál es? Reducir la diarrea infantil. ¿Qué cosa? La diarrea, sí, la diarrea infantil. Porque eso que puede parecer, oiga, algo anecdótico, ¿no? Él dice de que él descubrió hace algún tiempo algo que le llamó enormemente la atención, la cantidad de millones de niños que al año mueren por diarrea. Y él decía, yo no conozco a nadie de mi entorno que me diga que uno de sus hijos se ha muerto por diarrea, pero me doy cuenta de que mi entorno pues es así, pero el mundo es mucho más que esto. ¿Y por qué mueren por diarrea? Porque no tienen medicinas, porque no tienen vacunas, porque no están alimentados o por algo muy simple, porque no tienen baño, porque hay millones de personas en el mundo que no tienen un baño, porque no tienen agua potable. Saben que la fundación de Bill Gates viene invirtiendo millones de dólares para inventar un nuevo inodoro, porque eso va a revolucionar el mundo, un inodoro que no use agua para esa gente que no tiene agua y con eso, oiga, empezaría una espiral a corregirse una serie de temas. Entonces, alguna motivación tengo que encontrar y él lee, y hace poco en un documental lo mostraban. Va a hacer un viaje y su secretaria le junta
15, 20 libros sobre ese tema y va leyendo en el avión, que además tiene una memoria fotográfica y lee rápido, lee 15, 20 libros, empapándose del tema. Contrata científicos, ha contratado un científico, creo, de la NASA, para decirle, a ver, invente pues un nuevo inodoro, yo le pago. Pero alguna motivación tiene que haber, ¿no? La empatía, como lo mencioné hace un momento, colocarse en los zapatos del otro. Oiga, no solamente soy yo, el mundo no gira solamente a mi alrededor. ¿Y qué opinan los otros? ¿Y cómo se sentirán los otros? ¿Eres empático? ¿Realmente te colocas en los zapatos del que está al frente? Por ejemplo, de tu cliente. Y finalmente, la capacidad de relación. ¿Cómo relacionarme con otros? ¿Cómo establecer relaciones sostenibles? ¿Cómo hacer puentes, contacto? Ahora está de moda el networking, estas relaciones. Oiga, claro, es importante. Y manejar las redes sociales, pero no simplemente por el hecho de tener contactos y contactos, no. ¿Sabe gestionar una relación? ¿Sabe administrar sus relaciones para que mañana más tarde esa relación le sirva para llegar a una meta, un propósito, un negocio, una empresa, un trabajo, y a la vez usted sea recíproco con esos contactos? ¿Sabe utilizar adecuadamente sus relaciones? Entonces, estas son 5 dimensiones básicas, pues, de la inteligencia emocional. Pero es fundamental de que yo sepa expresar estas cuestiones. Por eso, la oratoria se convierte en una puerta que nos va a abrir un sinnúmero de posibilidades, siempre y cuando nosotros partamos de desarrollar una inteligencia adecuada para tomar decisiones inteligentes y que el lenguaje se convierta en un instrumento a nuestro servicio para que expresemos nuestras ideas con fidelidad y para que alcancemos los propósitos que nos planteamos. Es decir, nuestro lenguaje tiene que ser persuasivo. Aprendamos entonces a desarrollar un debate de ideas y razones. Que la imposición sea en base al intelecto, no de otra manera. En un mundo moderno como el nuestro, donde vivimos con tanta tecnología, desterremos de una vez por todas el grito, el insulto, la violencia. Aprendamos a utilizar algo valiosísimo que tenemos y que todavía lo utilizamos en su mínima expresión. El lenguaje, el lenguaje. El que se desespera porque no encuentra una palabra es porque no está utilizando el lenguaje que existe. Oiga, aprenda cada vez más, nutra su vocabulario de nuevas palabras para que mañana más tarde pueda expresar cabalmente con el lenguaje lo que usted quiere decir y no tenga que tomar atajos que a la larga terminan siendo pues más negativos que positivos, porque no están calando, no están cimentando una relación de largo plazo, sino por el contrario, la están resquebrajando. Bueno, cuestiones como estas vamos a abordar en este curso de oratoria, donde desarrollaremos esta destreza, pero para hacerlo vamos a revisar algunos temas complementarios, como en esta ocasión nos hemos referido a la inteligencia emocional. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.